Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a simular un circuito eléctrico básico de los que ya hemos hecho en un tutorial anterior para que veáis cómo se puede modelizar en un simulador como es Tinkercad y luego cómo podemos obtener los valores y cómo podemos obtener información muy valiosa, pues bueno, sin tener que recurrir al proceso de cálculo. Y si todavía es interesante esto, mucho más el que podamos comprobar que lo que hemos calculado manualmente podemos comprobar rápidamente que efectivamente lo hemos hecho bien, ¿no? Bueno, pues primero vamos a partir de que tenemos 4 resistencias. Vamos a tomar una resistencia, la arrastramos, vamos a llamarle, por ejemplo, pues R1, vamos a darle un valor. El valor que teníamos del problema anterior era 150 ohmios, hay que tener cuidado con la unidad, no equivocarnos. Bien, pues ya lo tendríamos. Fijaos que conforme nosotros vamos cambiando los valores, cambia el código de color, estas franjas coloreadas de la resistencia. Vamos a girarla para ponerla horizontal. Bien, una vez que la tenemos, podemos incluso copiar y pegar para trasladarlo. Y vamos a colocar nuestras 4 resistencias. Esta sería nuestra R2, que tenía 300 ohmios. Esta sería la R3, que tenía un valor de 180 ohmios. Y esta sería la R4, que tenía un valor de 120 ohmios. Bien, pues ya tenemos nuestras 4 resistencias. La forma en la que están conectadas las resistencias eran estas dos primeras, R1 y R2 estaban conectadas en paralelo y el resultado de estas dos estaba conectado en serie con esta. Bien, vamos a buscar una fuente de tensión y esto lo vamos a conseguir con una fuente de suministro de energía. Si nosotros podemos tener más de una, pues aquí lo dejamos tal cual. En nuestro caso la fuente tenía 20 voltios. La corriente nos es indiferente en este caso, para nuestra función no nos hace falta, simplemente que sea distinto de cero, lógicamente, y le ponemos los 20 voltios que tenía nuestra pila. Bien, pues nosotros podemos cerrar directamente aquí. Este sería el paralelo. Nosotros podríamos colocar directamente de este paralelo. Vamos a ponerlo, por ejemplo, así. Podríamos obtener directamente nuestro circuito. Quedaría algo parecido a esto. Nuestras dos líneas en paralelo, pues la tendríamos así. Si yo ahora conecto mi fuente de tensión, conecto el positivo, vamos a ponerlo aquí, vamos a ajustarlo y le colocamos, por ejemplo, el color rojo. Esto sería el equivalente a que entrara por este punto del circuito la intensidad y ahora pues lo vamos a cerrar a través de este punto. Lo cerramos con color negro, negativo. Bien, pues nuestro circuito sería este. Esta es la modelización de nuestro circuito, no tiene más. Si nosotros le damos a iniciar simulación, pues lógicamente vamos a ver los valores, pero no vamos a apreciar nada más. No tenemos nada más que mirar. Para poder mirar, tenemos que detener la simulación y tenemos que incorporar multímetros. Este multímetro tiene la opción de medir amperios, voltios y resistencia. Si nosotros tomáramos, por ejemplo, vamos a tomar las resistencias que hemos evaluado aquí arriba. Vamos a conectarlas de la misma forma. Si yo ahora escojo el punto inicial, vamos a cambiarle el color simplemente para que veáis que no confundamos las líneas de comunicación con las líneas de los aparatos de medida. Si yo escogiera esto, el aparato lo que va a medir, si lo coloco en misión resistencia, sería medir la resistencia entre los dos puntos que yo estoy evaluando. Es decir, me estaría midiendo la resistencia equivalente total del circuito. Si le damos a iniciar simulación, vemos que nos sale 400 ohmios. Y efectivamente 400 ohmios era la resistencia equivalente que calculamos en el apartado en el tutorial anterior. Si yo ahora quisiera irme, por ejemplo, al equivalente 1, que es como llamamos a nuestra resistencia equivalente de R1 y R2, y le doy a iniciar simulación,
me aparecería 100 ohmios, que efectivamente era lo que nos salía cuando hacíamos el paralelo de estas dos resistencias dadas con estos dos valores. Bien, pues ya tenemos una de las funcionalidades que podemos obtener de nuestro circuito. Lo siguiente que podemos hacer, vamos a ampliarlo así. Lo siguiente que nosotros podemos encontrar es medir, por ejemplo, la intensidad que suministra la batería. Bueno, pues para evaluar esa intensidad, lo único que nosotros tenemos que hacer es intercalar en serie con este elemento nuestro aparato de medida en función amperaje, en función amperímetro. El amperímetro tiene obligatoriamente que conectarse en serie porque tiene una resistencia interna que es prácticamente nula, y si la conectáramos en paralelo lo que estaríamos haciendo sería prácticamente un puente sin resistencia que haría que toda la intensidad circulara por el aparato y no por la resistencia, con lo cual no estaríamos midiendo realmente lo que circula por ella. Entonces tenemos que hacerlo, pues bueno, cortando el circuito. Si yo corto el circuito y lo evalúo aquí, vamos a ponerlo con otro color, como ya hemos dicho antes, y yo ahora me lo traigo hasta este punto, lo que estoy haciendo es bordear, este ya sí lo puedo poner en negro porque sería el cable de la alimentación, lo que estoy haciendo es intercalar el aparato con el montaje de resistencias que tengo. Si ahora le doy a iniciar simulación, me aparecería 50 miliamperios, que efectivamente nos salía 0,05 amperios. El signo negativo corresponde a que hemos invertido la polaridad, es decir, hemos conectado el polo positivo del multímetro al negativo de la fuente. Si esto lo intercambiáramos, vamos a hacer la prueba solamente para que veáis que esto es así. Vamos a ver. Vamos a cambiar los extremos aquí y esto lo vamos a cambiar aquí, aunque no se nos va a ver muy bien. Bueno, pues vamos a borrarlo esto mejor y lo vamos a hacer nuevo para que lo veáis más claro. Ahí. Ahora lo único que hemos hecho ha sido intercambiar la polaridad para que el positivo vaya hacia la línea de positivo y el negativo de la fuente hacia el negativo de nuestro multímetro en función amperímetro. Y ahora nos va a salir el mismo valor, obviamente, pero positivo. ¿Lo veis? Nuestros 50 miliamperios, pero ya sin el signo negativo, porque hemos hecho coincidir el positivo con el positivo y el negativo con el negativo. Bien, más valores que podemos medir. Bueno, pues podemos medir, por ejemplo, la intensidad que hay en cada una de ellas. Lo que pasa es que esto nos va a obligar también a desmontar un poco el circuito. Pero lo podemos hacer, por supuesto. Basta simplemente de seguir un pequeño orden para que no perdamos la referencia de por dónde nos movemos en cada momento. Bueno, pues esto lo volvemos a poner negro. Si yo quisiera ver, por ejemplo, la intensidad que pasa por esta resistencia, tendría que abrir el circuito. Luego esta línea sobraría. ¿Y ahora cómo lo hago? Bueno, pues yo podría poner, por ejemplo, si estamos hablando de que este es el positivo, pues vamos a poner esto aquí abajo para que llegue hasta aquí. Voy a cambiarle el color para que veáis que ese es el cambio que hemos realizado. Y como este punto estaba cerrándose con este, pues lo podemos conectar directamente de esa forma. Bien, con lo cual ya tengo intercalado el aparato entre el punto que nos unía estos dos elementos. Si ahora le doy a iniciar simulación, pues me saldría esos 16,7, que sería 0,0167 amperios. Si por ejemplo queremos medir ahora voltajes, yo me puedo, vamos a deshacer este cambio, nos venimos aquí nuevamente, ahí. Si yo quisiera medir, vamos a ponerlo en formato voltaje, y yo quisiera medir el voltaje que hay entre estos extremos, por ejemplo para esta pila, para esta resistencia, perdón, que es la R4, pues bastaría con que yo cogiera mi terminal negativo. Podemos hacerlo de una forma a lo mejor más cómoda desde aquí. Me vengo al terminal negativo, así. Vamos a cambiarle el color nuevamente para que veamos que es el aparato de medición. Y luego lo mido en paralelo con el terminal de la resistencia que estoy evaluando. Aquí, si os fijáis, estamos hablando de que el aparato en modo voltímetro está conectado entre los extremos de la resistencia, con lo cual estamos conectándola en paralelo. Si ahora le damos a iniciar simulación, me daría el voltaje correspondiente a la resistencia 4 que sacamos en el tutorial anterior y que efectivamente le correspondía a 6 voltios.
Si yo ahora quisiera sacar el correspondiente a la otra, a la correspondiente a R3, pues bastaría con cambiar el cable. Y en este caso, yo podría tomar este punto o este, me da igual. Cualquiera de ellos me vale. Vamos a tomarlo, por ejemplo, aquí. Pero yo os digo que cualquier punto, porque a efectos eléctricos, este nudo, ese punto y este punto son el mismo. Y, lógicamente, esta línea la tenemos que modificar para crear el paralelo. Y esto me daría igual hacerlo en este punto o en este punto. Así que, por ejemplo, lo vamos a hacer en este. La vamos a cambiar a naranja y esta también para que veáis la diferencia entre lo que son las líneas de circuito. Y ahora lo que me está midiendo en aparato voltímetro sería el voltaje de R3. Si le damos a iniciar simulación, me aparecería 9 voltios, que es exactamente el valor que aparece recogido en el cálculo que hicimos del tutorial anterior. Detenemos simulación y podemos calcular nuevamente el voltaje que tenemos entre las dos resistencias en paralelo, que por ejemplo lo podríamos terminar aquí, y el positivo nos daría igual tomarlo en este punto que tomarlo en este. Bueno, pues lo tomamos por ejemplo en ese punto. Lo ponemos en naranja nuevamente para que no haya problema y estamos evaluando la tensión que hay, la diferencia de voltaje que tenemos entre ese punto y este otro punto, donde tenemos nuestro paralelo. Bueno, pues aquí, iniciando simulación, nos daría 5 voltios. Lógicamente, si sumamos esos 5 voltios con estos 9 voltios, con estos 6 voltios, pues nos daría, lógicamente, los 20 voltios que nos ofrece la fuente de tensión. Con lo cual, pues ya veis que de una forma muy sencilla y muy cómoda, pues hemos podido modelizar nuestro circuito sin mayor dificultad y bueno, pues nos sirve también para adentrarnos en el tema de la simulación, pero también para poder comprobar que nuestros cálculos son correctos. Bien, pues hasta aquí este tutorial, que espero que haya sido de tu interés, espero que te haya resultado cómoda la explicación y te espero en el próximo tutorial.